Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Vamos a arrancar con los oficiales. Yo te lo decía en el video pasado, era 30 de junio en ese momento, hoy es 2 de julio, lo cual quiere decir que ya se dieron muchísimas despedidas y muchas llegadas. Incluso, siguen saliendo hora con hora porque los contratos están reiniciándose en este momento. Así que, vámonos a platicar de los oficiales, que en este video son muchos. Y arranquemos con Aret Ortega, un tipo que yo te comenté como rumor hace algunas semanas y que hoy se convierte en una realidad. Un Aret Ortega que hace algunos años parecía una gran promesa allá en Toluca. Y no es que sea un jugador malo, pero definitivamente no llegó a ser esa promesa que se tenía en el conjunto del Estado de México. Hoy por hoy el jugador estará participando con los guerreros para el próximo torneo, un torneo en el que Santos tiene que salir a dar la cara para de alguna manera reponerse ante su afición. Y por otro lado nos vamos a platicar sobre Yonder Cádiz, otro más del que ya te había hablado en otro momento, en el que ya te había hablado en los rumores, y es que a final de cuentas sí se da la baja. Fue despedido de León el martes por la tarde. Nico Díaz fue presentado por parte del Puebla y esto sí ya se hizo de manera 100% oficial del lado de los enfranjados, y el chileno que estuvo justo la última temporada con la Unión Española allá en su país natal, antes ya ha tenido un paso aquí en la Liga MX, estuvo en Mazatlán, estuvo en Xolos y pues ahora regresa a la actividad en México, pero lo hace directamente con el Puebla. Un jugador que aprovechó el ser chileno para recordar el pasado de los chilenos en Puebla, como el Mortero Aravena y como el Búfalo Poblete, que son tan importantes para el campeonísimo, que ya tiene tantos años que suena a historia muy vieja. De hecho, yo ni nacía y eso ya había sucedido. Arturo Delgado, jugador de Juárez, mexicano, guardameta, es baja oficial del conjunto fronterizo. Fue anunciada su salida el pasado martes y ahora, pues no sabemos realmente qué va a pasar con su carrera. A final de cuentas, si bien tiene 23 años y es muy buena edad para volver a ser fichado, hay que pensar en que hay muchos porteros y es una posición donde solo puedes terminar teniendo uno dentro de la cancha. Así que vamos a ver si continúa su carrera, si va a la Liga de Expansión o qué es lo que se viene para un Arturo Delgado que estuvo peleando en la banca del conjunto de Juárez. Diego Reyes, después de más de 5 años, 6 años de hecho, estuvo con el conjunto de Tigres. Hoy termina su paso por Nuevo León, un tipo que tuvo la oportunidad de ir a probar las mieles de Europa después de haber estado con América. Justo América, Europa, regresa con Tigres y hoy se despide. Todavía no conocemos su destino, pero es la falta de minutos, la falta de oportunidades la que termina por ponerlo fuera de la institución. Diego Reyes hoy suena para llegar a Pumas. Sin embargo, hay que recordar lo que ya te he dicho varias veces, y es que Pumas no hace sus anuncios sino hasta que se les ocurre, hasta que ellos quieren, y esto normalmente es en grupo. Te recuerdo que este fin de semana viene el Puma Fest, entonces quizá por ahí pueda llegar. Lo que es oficial es que deja Tigres. Él mismo hizo un video muy emotivo despidiéndose, deseándole lo mejor al conjunto y hablando un poquito acerca de su paso. Incluso se llegó a hablar del retiro. Me parece que eso es sumamente improbable a pesar de sus 32 años, y es que yo creo que en Pumas, por ejemplo, o en otros tantos equipos de la Liga MX, no solo sería titular, sino que sería importante. Y hablando de Pumas, tenemos que platicar sobre Rogelio Funes Mori, porque también ya es oficial su salida. Se reportó que el argentino mexicano vuelve a ser un agente libre tras rescindir su contrato. Esto anunciado el martes pasado. Rogelio Funes Mori podría ir hacia Argentina. Es algo que se viene planteando hace ya un par de torneos. Incluso se llegó a hablar de Brasil. Vamos a ver si esto se da, porque definitivamente el jugador que en algún momento con el Tata Martino llegó a tener relevancia incluso en selección mexicana, hoy sencillamente se despide por la puerta de atrás gracias a no haber tenido un buen torneo con Pumas. A final de cuentas hay que pensar que incluso por ahí se le puede cargar un poquito o bastante del resultado en fase final en el último torneo de los universitarios. Tras el Mundial de Clubes y después de un doloroso paso de Pachuca, definitivamente, hoy Gustavo Cabral anuncia su salida del fútbol, básicamente, porque sí, llega su anuncio de la baja y luego sabemos que se retira. El jugador que habría recibido una oferta por parte de los Tuzos para integrarse al organigrama de la directiva la habría rechazado pensando en su descanso, de tal manera que hoy simplemente se retira y se va a su casa. Recordemos, después de este incidente en el Mundial de Clubes en el que Rüdiger
lo acusa de racismo y lo cual lo tiene hoy bajo el expediente abierto de la FIFA precisamente por este mismo tema. De tal forma que hoy, bueno, pues sencillamente terminará la investigación y seguramente ahí sí ya veremos el regreso de Cabral. No sé si a nivel de directiva, no sé si a nivel de dirección técnica, pero el argentino parece que tampoco se alejará tanto del fútbol mexicano. Hoy tiene 39 años de edad y bueno, te digo, llega a su retiro. Y estas llegadas son interesantes por lo menos. Vamos a hablar del América sacando 3 laterales hacia Necaxa. Y digo sacando porque precisamente vamos a empezar por el Chicote Calderón, que dio a entender que por él se hubiera quedado en las Águilas más tiempo, pero que no depende del mismo. Y es que ha salido a préstamo para ser parte de los Hidrocálidos durante un año. Esto fue anunciado el pasado martes y donde él dio sus declaraciones o donde dijo lo que te estoy comentando es en su Instagram. Entonces, bueno, pues por eso digo que los sacaron, ya que parece que por lo menos en el caso de Chicote él no estaba 100% de acuerdo. De todas maneras regresa a Necaxa, un lugar donde ya creció como futbolista y donde hoy tendrá que dar el máximo para ganarse el puesto en la lateral izquierda. Y es que resulta que no es el único. Vámonos a platicar sobre Franco Rossano, porque él también es lateral izquierdo. Entonces, la competencia en un Necaxa que ya de por sí tenía jugadores en esta posición, pues será más complicada ahora que veamos a 2 jugadores del América llegar. Ahora, Franco Rossano es un chavo. Tiene 19 años, pero es un chavo que viene peleando en la selección mexicana, en las categorías inferiores, un tipo que definitivamente tiene mucho potencial y que según he podido ver, bueno, pues tiene muy buena velocidad sobre la banda. Hace rato estaba viendo unos videos de él precisamente por este video y realmente pues funciona bien, ¿eh? En una de esas termina, no sé si ganándole la titularidad, porque eso es complicado, pero sí teniendo muchos minutos a lo largo de la temporada. Y para terminar con esto, bueno, vámonos a hablar de Emilio Lara y me vas a decir si ya estaba en Necaxa. Bueno, sí, pero la renovación se hace en este momento por el préstamo, es decir, sigue siendo parte de las Águilas y simplemente lo renuevan un añito más, lateral derecho. Obviamente, en su caso específico, la cosa es más sencilla porque él ya tiene su puesto dentro de los Hidrocálidos, con lo cual simplemente tiene que mantener el ritmo que ya mantenía para poder seguir a pesar de la salida del Arcamón y obviamente esto pensando en que más adelante podría tener su vuelta hacia las Águilas. 23 años de edad tiene el lateral derecho mexicano y muy probablemente lo vamos a ver en los próximos partidos participando durante los 90 minutos. Terminamos con los oficiales y nos vamos a platicar de los rumores. Cada vez van a existir un poco menos de rumores porque el mercado sigue avanzando y bueno, pues sabemos que para agosto, o sea, dentro de prácticamente un mes, va a estar prácticamente extinto ya que ya habrá iniciado la Liga MX, aunque todavía seguirán vigentes las contrataciones. Ahora, estos rumores solo son rumores, son cosas que suenan y yo te vengo a platicar qué es lo que suena sobre quién y ya te digo cuántas probabilidades hay de que suceda o no. Y vámonos a empezar con Agustín Palavecino, y es que el jugador de Necaxa que ya tenía un rato sonando porque, bueno, pues fue de estos elegidos para ir al Mundial de Clubes y entonces te lo conté por ahí del segundo, tercero video de este mercado de fichajes. Pero ¿qué cambia en este momento? Bueno, pues que Pachuca al parecer intentará quedárselo. Necaxa pide entre 9 y 10 millones de dólares. Pachuca, ¿hasta qué punto puede o quiere pagar 10 millones de dólares? Pues no lo sé, realmente me parece complicado con un conjunto tuso que no suele gastar estas cifras. Entonces, si bien Necaxa dijo, sí, te lo presto, llévatelo al Mundial de Clubes, pues de todas maneras hay que ser muy honestos. Por mucho que le guste el Jimmy Lozano, es difícil que Pachuca gaste estos 10 millones en una contratación, aunque a final de cuentas podría ser su contratación de lujo y simplemente anunciarlo en las siguientes semanas. Lo que es un hecho es que hoy ya están intentando negociar, que ya han preguntado por su salida y que solo depende del dinero si llega o no Palavecino a los Tuzos. Emanuel Gularte hoy regresa a su país, se va a Peñarol y es que, bueno, hubo un ir y venir con la directiva donde se dice que básicamente el Chiquis García, que te recuerdo hoy es el director deportivo del Puebla, se lo quería quedar. Sin embargo, del lado de Pablo Guede, que es el director técnico del conjunto, ya no le veía ningún interés. Emanuel Gularte es un tipo que se ha ganado cosas importantes. Básicamente que en su paso por Puebla, en su primera etapa, hizo las cosas muy bien.
que en su salida hacia Querétaro, también de manera un tanto controvertida, bueno, pues terminó haciendo las cosas bien y a final de cuentas el defensa de 27 años incluso llegó a ganar por ahí convocatoria a la selección uruguaya. Entonces, bueno, pues este paso por México le resulta de buena manera, saca buenos dividendos, pero él también ya estaba un poco desesperado de la situación y se va a préstamo por un año hacia el Peñarol. Eso sí, tengo que decirte que existe la opción de compra y que al parecer Puebla estaría dispuesto a venderlo con el simple hecho de que pagaran la totalidad de su carta, que hoy ronda los 2.8 millones de euros. John Murillo rescindió su contrato con San Luis y en ese momento se llegó a hablar de diferentes alternativas dentro de la propia Liga MX que lo colocaban precisamente permaneciendo dentro del torneo local. Sin embargo, bueno, pues se le ha visto ya en Colombia y esto descarta por completo la opción principal que se tenía en México, que era Mazatlán. Y es que hoy se dice que está en Colombia porque el América de Cali lo va a firmar, que ya está listo para anunciarlo en las próximas horas, quizá en los próximos días. Y entonces el venezolano habría terminado ya su paso por el fútbol mexicano, donde me parece fue un tipo muy rescatable en su posición, una persona que contribuyó a los goles, que tuvo un buen momento con Atlas, que tuvo un buen momento con San Luis y ahora le toca despedirse para ir al torneo colombiano. Lo de James Rodríguez parece que sería un enojo personal, y es que tras no haber conseguido ir al Mundial de Clubes por un tema de escritorio, en el que incluso después él mismo señaló que iba a ser solidario con sus compañeros y no iba a ir con Pachuca, sino que se iba a quedar con todos sin ir al Mundial de Clubes, bueno, pues hoy su enojo sería tanto y su desesperación, no le gusta estar ya en León, que para evitar que pase lo que ha pasado con los últimos equipos alrededor de James, que ha sido básicamente que sale de mala manera y con pelea con el cuerpo técnico y demás, bueno, pues lo que hoy le propone el Grupo Pachuca es lánzate al Real Oviedo, que acaba de ascender, ayúdanos allá y luego ya cuando termine el contrato que tienes con Grupo Pachuca, entonces ya haces con tu carrera lo que quieras, te vas a donde quieras, pero antes termina el contrato con nosotros, eso sí, en España y en la primera división. Hasta este momento no se ha oficializado nada, pero parece que dicha oferta agrada a James Rodríguez y por lo tanto dejaría el fútbol mexicano tras un muy breve paso para irse hacia el club español. Te hablaba en el video del día de ayer de las noticias acerca de Juan Manuel Sanabria y su llegada al América. Hoy parece que está caída. César Luis Merlo informa que se habría caído después de que las negociaciones sencillamente no fluyeran. Otras fuentes empezaron a mencionar que esto se refería, a final de cuentas, a una cláusula que quería firmar América para que el lateral izquierdo uruguayo de 25 años no pudiera salir a menos de que pagaran 10 millones. Era una cláusula muy alta y el uruguayo dijo, ¿sabes qué? No me termina de convencer, esa no es la manera en que yo quiero llevar mi carrera, y bueno, pues a final de cuentas esto es lo que habría impulsado a rechazar la oferta del América para poder llevárselo. Obviamente era una mejora en su carrera respecto al fútbol mexicano, pero él sabe que la calidad que tiene podría terminar beneficiándolo y sacándolo hacia Europa por un valor menor, así que se da la caída y América se pone manos a la obra. Y es que precisamente vamos a hablar acerca de cuál fue su opción. Bueno, Isaías Violante, mexicano, además de todo no te ocupa plaza de no formado en México, además de todo es más joven, tiene 21 años y bueno, pues hay que pensar que no ocupan la misma posición, pero que sí satisfacen un problema que tiene América en este momento y es el de las bandas en general. Y sí, me vas a decir, pero si sacaron a varios laterales. Bueno, sí, sacaron a varios laterales, pero el problema de las bandas, sobre todo en referencia al ataque, que recordemos que Sanabria había estado jugando incluso como interior izquierdo en algunos partidos con San Luis y que parece que esa era la idea que tenía América, es decir, tirarlo más para adelante. Bueno, pues todo eso es lo que hace que hoy busquen jugadores en las bandas, pero adelante. Y ahí entra un Isaías Violante que definitivamente por la derecha puede hacerles un gran favor. César Luis Merlo dijo que los avances en su fichaje han llegado, prácticamente lo anuncia al mismo tiempo, yo creo que con la finalidad de no dejar atrás lo que está sucediendo con América. Buscan cerrar el fichaje en los próximos días, incluso se habla de que sería esta misma semana para que tenga tiempo a hacer pretemporada con ellos y el hoy campeón del fútbol mexicano, Isaías Violante, llegue a intentar levantar el trofeo con los del América.
Terminamos los rumores y nos vamos a platicar acerca de los mexicanos alrededor del mundo, que hoy sí tenemos información. Vámonos con Marcel Ruiz primero que nada, porque el jugador de Toluca que está en la Copa Oro con la selección mexicana parece que tendría oferta desde 2 equipos franceses. Si bien en este momento no se han revelado sus nombres, sí es cierto que sería un fichaje para el verano. Esto según información que llega desde Europa y con la cual parece ser que el futuro de Marcel por fin estaría poniéndose de su lado. Y es que Marcel viene siendo un tipo referente hace un rato. Sí es cierto, tiene sus mejores y sus peores momentos, pero creo que una salida hacia Francia le haría bien, una salida hacia Holanda. Bueno, ya sabemos qué ligas terminan haciéndole bien a los jugadores jóvenes mexicanos. 24 años tiene, se le va el avión, se le va el barco, se le va la posibilidad. Así que si es en este mercado, mejor que si tenemos que esperar a diciembre o que si tenemos que esperar al próximo verano, porque ahí podrían complicarse mucho las cosas por su edad. Y Elías Montiel, ¿cómo te he hablado de Elías Montiel últimamente? Pero es que las ofertas siguen llegando después de que se hablara de su salida hacia el Real Oviedo y el Real Oviedo hablara de que en este momento no se enfocan ni en Grupo Pachuca ni en los mexicanos que están aquí en los equipos de nuestro país. Bueno, pues básicamente empezaron a llegar rumores sobre su salida hacia Holanda. Sabíamos ya del Ajax, un Ajax que lo tenía ya entre sus jugadores a observar, un Ajax que lo tenía clarísimo para este mismo mercado, pero el que se une es el PSV, y es que los granjeros digamos que no habían puesto tanta atención y ahora mismo sí que han volteado, sí que se han fijado. Y bueno, pues el jugador que llegó a ser incluso jugador del partido allá en la Intercontinental del pasado invierno, ahora tuvo su paso por el Mundial de Clubes y de ahí despertó el interés de los granjeros. Vamos a ver si termina por darse, pero todo parece indicar que este verano sería el jugador mexicano a seguir en el viejo continente una vez que se dé su salida. Alexis Vega y su llegada hacia Europa, ¿es o no es verdad? Bueno, yo realmente no lo sé, te voy a contar cómo están los datos, pero Alexis Vega ya una vez rechazó la posibilidad de estar en Europa. Hoy se dice que desde Turquía es que lo quieren y que es el Galatasaray quien lo está buscando. Sería gracias a la petición de su propio director técnico, o sea, del director técnico del Galatasaray, que querría llevárselo. Están dispuestos a pagar y aquí la cuestión es, si una vez, e incluso ya lo aceptó él mismo, ya rechazó ir hacia Europa por las comodidades, ¿por qué esta vez diría que sí? Si además de todo es a Turquía, que no es el país más cómodo de Europa. Entonces, bueno, pues no luce sencilla la salida desde un tema personal, pero además de todo, Carlos Ponce de León, quien es director de Record, niega que existan posibilidades, que incluso existe el acercamiento por parte del Galatasaray, que simplemente sería un chisme. Por eso te digo que a final de cuentas no sabemos si eso no es real, pero lo que sí es cierto es que hay un pasado personal de Alexis Vega que me parece a mí lo pone más lejos de Europa que cerca de llegar al viejo continente. Y para terminar el video del día de hoy nos vamos a platicar sobre Fidel Ambriz, y es que el jugador que es parte de Monterrey y que ha tenido minutos, a ver, no es el titular indiscutible por defecto, pero pues sí ha tenido minutos y le ha ido bien con el conjunto regio. Hoy tiene al parecer un acercamiento muy importante de un equipo que planea pagar la totalidad de su carta, que ronda los 5 millones de euros. Hablamos de la Juve, la Juventus, equipo italiano que tiene que redimirse, que tiene que revivir, que tiene que volver a ser el histórico que fue por tantos años. Hoy busca en las piernas de Ambriz un pivote que dé resultados para la media cancha en esta instancia defensiva y que termine por generarle, bueno, pues partidos mucho más seguros. ¿Dónde lo vieron? En el Mundial de Clubes. Así que el Mundial de Clubes ya sirvió de algo y la Juve está dispuesta a pagar los 5 millones. Ahora vamos a ver si Monterrey está dispuesto a venderlo a 5 millones, porque recordemos que una cosa es lo que vale su carta y otra cosa es el contrato y lo que diga su cláusula de rescisión. Vamos a ver si Monterrey lo deja salir, si para Torrent no es un tipo indispensable y bueno, si la directiva termina por cooperar con el mexicano para llegar a Italia. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayas disfrutado. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios, que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.